Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Para mí es un privilegio nuevamente estar ante ustedes compartiendo el estudio de esta tarde. Vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestro estudio sistemático del libro de los Proverbios, ¿ya? Y para esto eh, voy a pedir que usted pueda tener su Biblia, ¿cierto?, abierta ahí en el capítulo 1. Vamos a ver la sección del versículo 1 al 7. Entonces, Proverbios, capítulo 1, del verso 1 al 7. Lo leemos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como la semana pasada, de forma introductoria, estuvimos viendo un panorama genérico de este libro. eh, Proverbios es un conjunto de dichos sabios, ¿ya? Mayoritariamente escrito por Salomón, ¿ya? De hecho, el verso 1 nos dice que él es digamos, es como el autor más representativo, a pesar de que la semana pasada estuvimos viendo que hay dos también escritores dentro de los proverbios. Pero en sí, el libro de los proverbios es un conjunto de normas éticas y morales, ¿ya?, que nos llevan a tener y mantener una relación con el Eterno, o sea, con Dios. Fíjese de que toda sociedad, incluso las leyes, tanto humanas y sobre todo las divinas, tienen una base sólida de sustento, y esta es la ética y la moral, ¿ah? Lo que es correcto y lo que es incorrecto. El tema es que ¿cómo está usted? ¿Cómo estoy yo para tomar decisiones al momento que se nos presente una situación en la cual debemos proceder, teniendo en cuenta que podemos afectarnos primeramente nosotros mismos o a nuestro prójimo, ¿ya? La verdadera sabiduría, sabemos, la encontramos en la palabra del Señor. Por eso es que Salomón comienza nombrando puntos eh, importantes y cruciales para la vida, ¿ya? En el cual yo creo que todos nosotros hemos tenido interés en alguno o en todos estos puntos, pero para poder lograr, ¿cierto?, un equilibrio, para poder lograr un conocimiento y cómo saber discernir entre lo bueno y lo malo, hay que tener, pero clarísimo, un principio, y este es el temor al Señor. Entonces dice Salomón, se hace su presentación, hijo de David, ¿cierto?, con Betsabé, rey de Israel. Dice, para entender la sabiduría y la doctrina, o sea, la enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, ¿cierto?, o igualdad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio, o sea, para entender todo este libro y todos estos puntos que acabo de nombrar y que se nombran en estos versículos, ¿cierto?, hay que tener lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿ya? Sin embargo, hay unos que desprecian la enseñanza, y estos son los insensatos, ¿ya? La semana pasada se lo ejemplifiqué como aquel joven que sale de la enseñanza media y tiene que ir
a la feria, a una feria en el cual donde se presentan todas las universidades, institutos ofreciendo las carreras, ¿cierto? Y en este caso, lo que hoy se nos ofrece, ¿ya? A cada uno de nosotros es, ¿cierto? La escuela de la sabiduría y la escuela de la insensatez. ¿Cuál está tomando usted? ¿Cuál estoy tomando yo? ¿Ya? Es lo que nos plantea el libro. ¿Ya? La palabra clave, ¿cierto? De proverbio, la vimos la semana pasada, es la sabiduría. 141 veces, ¿cierto? Se hace referencia a este concepto de sabiduría. ¿Ya? La sabiduría en la escritura está asociada a términos, por ejemplo, la pericia técnica. ¿Qué es lo que es la pericia técnica? ¿Ya? Es la habilidad o la experiencia de una determinada materia. ¿Ya? Recordemos que Salomón no solamente fue un hombre sabio, sino que también fue un hombre bendecido materialmente. O sea, fue un hombre muy rico. De hecho, de tanto la escritura nos habla de que venían tanto del oriente como del occidente, de muchos reinos de la tierra, para oír las palabras de Salomón. Y consigo traían presentes, ya sean artículos textiles finos o también piedras preciosas, oro, ¿ya? Era un hombre que tenía mucho y experimentó muchas cosas. Entonces también desde la perspectiva de su vivencia, ¿ya? Dios le inspira también a escribir, ¿cierto? Proverbio para resguardar a su pueblo, para poder orientarnos y aconsejarnos, para poder tomar buenas decisiones. ¿Ya? La sabiduría también está en la escritura, está ligada con el tema del talento y la sagacidad, ¿ya? ¿Qué es lo que es la sagacidad? Es la naturaleza intuitiva, ¿ya? Que prevé o supone más o menos, ¿cierto? Lo que pudiese suceder, ¿ya? Cuando a usted se le presenta una situación, ¿ya? O alguien le pregunta, uno de sus hijos le pregunta a usted, ¿cierto? Referente a un tema o cómo proceder, usted al momento de oír, ¿cierto? Esa pregunta, usted arma al tiro una maqueta, un esquema de lo que pudiese suceder, ¿ya? Eso es lo que se refiere. También la sabiduría es usada en la escritura también como la sabiduría terrenal práctica, ¿ya? Y eso es muy importante, que nosotros podamos aprender, vamos a ver las diferencias entre conocimiento y sabiduría, podamos aprender de que todo lo que usted, eh, digamos, mete en su disco duro, ¿ya? En nuestra mente, la palabra de Dios, hay que llevarlo a la práctica, ¿ya? Un ejemplo, Salomón, ¿cierto? Primera de Reyes 4:30. Dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Ya? También la sabiduría está ligada a la piedad. ¿Qué es lo que es una persona piedosa? ¿Ya? Una persona piadosa, ¿cierto? Es una virtud, ¿ya? Que implica una devoción a quién? Hacia Dios. ¿Ya? Y se refleja un accionar también impulsado por la compasión y el amor. ¿Ya? La sabiduría también es uno de los atributos de Dios o uno de los 7 espíritus de Dios, ¿ya? Que hace a Dios ser Dios, ¿ya? Me refiero a la sabiduría divina. También la sabiduría está personificada, ¿cierto? En la escritura. El mismo Proverbios, capítulo 8, verso 1. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? La sabiduría puede hablar, puede sentir cuando uno clama, cuando uno necesita algo, cuando uno quiere decir algo. En este caso también se le da una personificación, ¿ya? De una personalidad. La sabiduría, ¿cierto? Humana ideal, también en lo que debiese estar en todos los hombres, ¿cierto? Una sabiduría ideal que nos permita la sana convivencia los unos con los otros y poder tomar buenas decisiones en aspectos de nuestra vida. Tenemos, ahora, lo que le había mencionado, tenemos que distinguir el conocimiento de la sabiduría, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Porque no es lo mismo, pero sí uno lleva al otro, ¿ya? Bueno, el primero tiene que ver con la cultura intelectual, ¿ya?
Usted puede tener mucho conocimiento, puede manejar muchos temas, pero otro punto a considerar es si realmente lo aplica usted en su vida, si yo lo aplico. Yo puedo tener conocimiento en ciertas áreas, puedo manejarme en todos los temas que usted pueda, digamos, le parezcan interesantes, pero otra cosa es aplicarla a nuestra vida. Y ahí está la diferencia con la sabiduría, ¿ya? La sabiduría, ¿ya? Añade, ¿cierto?, al carácter y a la conducta del hombre, o sea, un conocimiento aplicable a la vida de cada persona, ¿ya? Añade el carácter. Y recuerde que Dios, eso es lo que le interesa, trabajar nuestro carácter, ¿ya? Nuestra conducta, cómo nos comportamos, ¿ya? Cómo debemos actuar. Creo que en una oportunidad yo le mencioné, tenemos que accionar de acuerdo a como Cristo lo hubiese hecho, si hubiese estado en nuestro lugar, ¿ya? Si no, ¿cierto?, incorpora valor a su vida, jamás usted va a tener frutos, o yo no voy a tener frutos. Tenemos que incorporarle valor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la sabiduría, ¿ya? La sabiduría refleja todos los requerimientos que deben estar presentes en cada pensamiento y conducta o acto de los hombres, ¿ya? La sabiduría está íntimamente ligada con la justicia, ¿ya? Y en la escritura aparecen dos tipos de justicia. Una, la justificación, ya que por medio de Cristo nosotros somos justificados ante el Padre y ya no somos condenados, sino que hemos sido libertados, hemos sido libres para salvación. O sea, somos salvos, ¿ya? Y la otra justicia es por medio de nuestras obras, ¿ya? Recuerde que el hecho que la salvación sea por gracia no descarta en lo absoluto que nosotros, ¿ya?, llevemos una vida como todo el mundo la lleva. Tenemos que mostrar que realmente Cristo vive en nosotros, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia. Y todas nuestras obras, ¿ya?, porque dice que Dios nos llamó y preparó obras para que nosotros las podamos hacer, como dice Pablo, nosotros tenemos que cada uno de nosotros rendir cuenta de lo que hemos hecho, ¿ya?, de nuestros actos, ¿ya? Mateo 6:33 dice, buscad el reino primeramente, dice, del reino de Dios y su justicia, ¿ya? Y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar a Dios primeramente, el consejo de Dios, y lo demás viene añadido. Lo que le pasó a Salomón, Dios le ofreció que él pidiese lo que quisiera, pero sin embargo él pidió sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, la verdadera sabiduría, ¿ya? Y consigo trajo todo lo demás, riqueza, ¿ya? Fama, digamos, fue un personaje muy famoso en la historia, Salomón, pero eso fue un añadido, ¿ya? Segunda Corintios 7:1 nos dice, así que amados, el apóstol Pablo dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo nos perfeccionamos, cierto, en la santidad? Con el temor de Dios, el temor reverente. Recuerde, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La clave de esto está en el amor, ¿cierto? 1 Corintios 13:4. Si usted ama a Dios, usted va a amar sus mandamientos. Si usted ama a Dios, también va a amar a su prójimo, porque lo dice su palabra, ¿ya? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero ¿qué es lo que permanece? El amor. Si usted ama a Dios, ama su palabra, su consejo. El verso 7, entonces, para comenzar todo lo que viene después, ¿ya? Incluso este estudio, tenemos que tomar en cuenta que debemos partir por esta base. Verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿ya? Es el temor al Señor. Si usted incorpora todas las verdades, se constituye en un nuevo hombre, ¿ya? Con una mente renovada, con buen juicio
y prudente. ¿Ya? ¿Qué verdades? La palabra de Dios, estos consejos, todos estos consejos de vida que Dios nos va a dar de aquí en adelante, incorpórelos a su vida, pero a su vida práctica, no solamente intelectual, sino que práctica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, caeríamos en el otro grupo de personas, ¿ya? Aquellos que son insensatos, como el inciso B de este verso 7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿ya? La traducción de esta palabra de insensato, la Biblia lo define como una persona estúpida. Una persona que hace tonterías, ¿ya? La persona que desprecia el consejo no, bajo ningún punto, puede enseñar a otros por algo muy sencillo. Usted no puede transmitir algo que no tiene. ¿Ya? Si usted tiene conocimiento de la palabra del Señor, usted va a poder dar buen consejo a quienes, a sus hijos o nuestros padres nos darán consejos a cada uno de nosotros. Por ejemplo, el caso de Timoteo. ¿Ya? Segunda Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria, Pablo le escribe a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, el cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Qué bueno es cuando tenemos de nuestros padres un buen consejo. Y este versículo me trae a la memoria y también me identifica mucho, ¿ya? Porque gracias a la palabra sembrada de mi abuela, nuestra pastora Berta, ¿cierto? Sembrada en mi madre, ¿cierto? Mi madre hizo llegar la palabra a mí y a mis hermanos. Qué hermoso pensar esto de que lo mejor que pudo haber entregado, haber dado a mi vida, tanto mi abuela como mi madre, es la palabra de Dios, un buen consejo, ¿cierto? Infaltable. Yo creo que todos hemos tenido testimonio con nuestra pastora, ¿cierto? Y yo también con mi madre, ¿cierto? Consejos en la palabra del Señor que me han servido y me servirán el resto de mi vida. Pero también, ¿cierto? Nos deja una tarea nosotros, con los que Dios nos da la bendición de ser padres, de poder dar buenos consejos a nuestros hijos. ¿Ah? Es importante que podamos oír los consejos que nos da el Señor, porque de ahí parte toda, ¿cierto? Digamos, nuestras buenas decisiones. ¿Usted quiere tomar buenas decisiones en su vida? ¿Ah? ¿Usted quiere saber cómo actuar frente a una situación que se le presente? Bueno, el Señor nos va a empezar a enseñar cómo discernir entre lo bueno y lo malo, cómo actuar frente a situaciones que se nos presentan en cada una de nuestros hogares, ¿cierto? En nuestra vida en general. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos la próxima semana a seguir profundizando en la escritura. Seguiremos con la otra sección del capítulo 1. Así que lo invito para la próxima semana. Tengamos un tiempo de oración y damos gracias por este estudio que hemos tenido. El Señor les bendiga.